Buenos días, saludamos a todas las personas que nos puedan estar escuchando en este día especial que Dios ha preparado para que podamos compartir una palabra de Él. Damos la bienvenida a cada una de las personas que se pueda conectar en este día. Estamos muy contentas de poder compartir la palabra de Dios, de poder compartir de estas enseñanzas que el Señor hace a nuestras vidas, de su palabra, que es el pan que necesitamos cada día para alimentar nuestro espíritu. En este día especial vamos a compartir un tema que es muy importante, como todos los temas que se entregan acá cada día que es transmitido este programa. Y en este día, bueno, luego estarán saludando acá mis hermanas con las cuales estamos en este día compartiendo este tema, que es un tema vital en la vida de un cristiano y se llama, el tema que hoy día vamos a estar compartiendo, se llama Una vida de perdón. Hemos estado ya hace unos meses hablando acerca del perdón, acerca de tener un corazón sano, acerca de ser quebrantados por el Espíritu Santo para poder perdonar. Y en este día a nosotros nos corresponde hablar de cómo es llevar una vida, ¿cierto? Una vida de perdón. Y para compartir este tema nos encontramos en este día. Bueno, mi nombre es María José, les saludo a todos y también quiero dejar en esta hora a mi hermana Cleria ahí, que también nos va a estar saludando. Hola, mi hermana, la saludo a todas. Bueno, como dice mi hermana María José, nos ha tocado este tema y queremos que el Señor esté ahí hablando a nuestros corazones, esté enseñándonos. Y queremos que Dios pueda hablar a través de nosotros. Amén, así es. Queremos que el Señor pueda pasar delante y hablar a través de nuestras vidas. Y para ya ir entrando en este tema, voy a dejar a mi hermana Verónica. Ella también nos va a estar ahí saludando y nos va a compartir una palabra que es la palabra de introducción, ¿cierto?, en este tema tan importante que es una vida de perdón. Mi hermana Verónica, ¿cómo estás? Amén. Me siento honrada de estar en este día, en esta mañana, con todas ustedes compartiendo este tema tan importante como es una vida de perdón. Y saludo a todos mis hermanos que nos están viendo, a las personas que nos están escuchando, y esperamos que este programa sea de edificación para muchas personas, porque el Señor se plació en este día hablar de una vida de perdón. Y voy a comenzar con la palabra leyendo Colosenses 3, del 12 al 15, y dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Como leía mi hermana Verónica, bueno, el Señor cuando a nosotros nos llama, cuando Él se revela a nuestras vidas, Él nos limpia, nos perdona, ¿cierto?, de nuestros pecados, nos trae libertad y empieza a hacer en nosotros un trabajo que es diario, de cada día. Y desde que nos toma para ser sus hijos, Él nos limpia y cada día va haciendo esta obra. Pero también a nosotros nos deja un mandato, una tarea que nos dice que nos vistamos como escogidos. Porque cuando Él se revela a nosotros, dice que somos nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces todo lo que nosotros viéramos antes ya no debería estar en nosotros. Y Él nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Bueno, cuando Cristo nos toma, Él empieza a hacer este trabajo en nosotros y es algo diario. Y Él nos dice, vestidos como escogidos de Dios, como santos, que ya no somos esas personas antiguas que a lo mejor nos dejábamos llevar por el pecado, que hacíamos libremente las cosas que antes no agradaban, sino que ahora tenemos una nueva unidad, tenemos
la santidad de Dios y debemos mostrarnos como hijos, y esto tiene que ser algo diario, algo que en nuestro día a día se pueda manifestar en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, con quienes nos contamos, y debe ser algo que diariamente podamos mostrar a Cristo y esta nueva criatura que nosotros somos. Y dice la palabra que tenemos que ser de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y aquí es donde comenzamos a hablar de esta vida de perdón, que Dios nos dice que nos soportemos entre nosotros, que podamos soportar al hermano que quizás nos hace algún agravio, que podamos soportar al que nos dice algo malo. A veces es más fácil soportar al del mundo que nos hace algo malo que los que son nuestros hermanos en Cristo, y nos cuesta quizás más, nos duele más cuando un hermano en Cristo nos hace algo. Y Dios nos dice que tenemos que soportarnos, soportar al que nos hace daño. Y nos pide que podamos estar perdonando diariamente, y podamos estar mostrando al Señor en todo lo que hacemos diariamente. Y como dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Sabemos que Cristo nos perdonó de muchos pecados, nos sacó de nuestra inmundicia, estábamos llenos de pecados, llenos de maldad, y Él así nos perdonó. Todas las cosas que nosotros hicimos, nos perdonó y nos dio nueva vida, y ahora podemos estar juntamente con Él. Y asimismo, como Cristo nos perdonó, así también tenemos que hacerlo nosotros con los demás. Y aunque a veces nos cueste, porque es difícil a veces perdonar, yo creo que todos nos han hecho algo y nos hemos dolido, hemos guardado rencor, y a veces es difícil perdonar a la primera, o es difícil después de un tiempo estar ahí buscando del Señor perdonar, pero Él nos pide que esto pueda estar en nosotros, que pueda estar el perdón, que pueda estar el amor a los demás. Y sobre todas estas cosas, dice la palabra, vestidos de amor, para que podamos perdonar. Hablábamos entre nosotras que debe estar el amor de Dios que nos lleve a ver al otro con los ojos que Dios nos ve a nosotros. Si tuvo misericordia de nosotros, que también nosotros podamos tener misericordia de los demás y podamos perdonar a nuestros hermanos. Y no solo a nuestros hermanos, sino que a todo el que nos haga algo podamos perdonar, y que sea algo de siempre, de todo el tiempo. Amén. Amén. Qué importante esta palabra que podemos recibir en este día, porque como decía en un principio, decía la antigua y la nueva naturaleza, ¿cierto? O sea, la antigua vida y la nueva vida. Y en esta nueva vida es una característica, es como un requisito, ¿cierto? Que Dios nos demanda, en que debemos ser personas perdonadoras, personas que soportemos, ¿cierto?, al hermano, y es algo que Dios nos está demandando en esta hora. Es necesario, y es una característica, o sea, es una característica, algo que uno puede decir, él es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque soporta, porque ama, porque perdona a su hermano, es algo que Dios nos demanda. Y como hablábamos también mientras preparábamos el tema, el perdón, yo creo que ya también se ha visto en los distintos temas, no es un sentimiento, no es una emoción, no es que hoy día siento perdonar, sino que es algo que yo lo decido, ¿cierto? Como decido amar a alguien, decido perdonar a alguien, es una decisión. Por eso Dios me lo demanda y me dice, soportando los unos a los otros, perdonando al hermano, decídelo, hazlo, porque es una característica del nuevo, de la nueva criatura, del que ha nacido de nuevo, del que ha recibido también el perdón, como dice esta palabra, porque dice entonces que de manera, ¿cierto?, que Cristo os perdonó, también así hacedlo vosotros, ¿cierto? También hacedlo vosotros. Dios nos está demandando que si el Señor nos ha perdonado, yo creo que cada uno de los que hemos recibido, ¿cierto?, al Señor Jesucristo en nuestro corazón, de los que hemos sido lavados por la sangre, tenemos que hacerlo. Quizás, como decía mi hermana Cledia, a veces nos complica, a veces quizás hoy comenzamos a acumular quizás rabia, o quizás nos hacen alguna cosa, pero es importante, es tremendamente fundamental perdonar.
porque sé que también se compartió en uno de los temas anteriores. ¿Por qué? Porque debemos nosotros, como hijos de Dios, mantener nuestro corazón sano. ¿Y cómo lo podemos mantener sano? Obedeciendo a esta palabra que nos demanda, ¿cierto?, que soportando unos a otros y perdonando. No significa que, ay, voy a ser súper amigo del hermano porque me dice sopórtalo. O sea, ya sí, sopórtalo. O sea, mírate tú también, porque tenemos que mirarnos nosotros. A veces como que critico, oh, pucha, el hermano que hizo esto, o el hermano. ¿Y por qué digo el hermano? Porque acá habla cierto, de perdonándonos los unos a los otros. Dice, si alguno tiene queja de otro, ¿cierto? No debemos quejarnos, y a veces sí lo hacemos. Pucha, es que el hermano hizo esto, que el hermano, y quizás cuántas cosas también hago yo, y también necesito que me perdonen. Entonces, es importante que tengamos esta característica, que le pidamos al Señor, Señor, no quiero ser una persona rencorosa, quiero vivir una vida, ¿cierto?, perdonando, quiero vivir perdonando al que me ultraja, quiero quedarme con el agravio. Yo sé que no es fácil, porque yo creo que a todos los que estamos escuchando este programa alguna vez nos han ofendido, pero también cuántas veces nosotros hemos ofendido, ¿cierto? Y necesitamos tanto del perdón como también perdonar. El perdonar, ¿cierto?, el llevar una vida de perdón permite que usted y yo podamos tener una vida sana, un corazón sano. Y el corazón sano, ¿cierto?, un corazón alegre, hermosea el rostro. El corazón sano también se libra de cuántas enfermedades. ¿Cuánta gente hay hoy día enferma porque vive con rencor en el corazón? Porque hay rencor, porque alguien me hizo un daño y no puedo perdonar. ¿Sabe que a veces yo visito a unas personas en mi trabajo, y hay una familia que a mí me da siempre hablamos de esto, siempre hablamos del perdón, porque es un matrimonio ya de adultos mayores, y él la agredió muchas veces cuando era más joven, sufrió violencia ella, pero nunca se fue, porque obviamente a veces por los hijos o por la situación económica, y ella no. Y sabe que ella tiene muchas enfermedades, y él también tenía un cáncer, y yo lo veo cada vez que voy, y está como, hasta ella me decía, está como secándose. Y creo que es porque no ha habido perdón, porque cuando hay perdón hay liberación incluso de la salud. Incluso cuando nosotros perdonamos, nuestra salud se ve beneficiada, y yo veo acá que hay una rabia. El otro día estaba ahí con ellos y veía cómo se hablaban, escuchaba, si no estaban discutiendo ni nada, pero el tono ya uno podía percibir que hay rencor, que cuando se hablan hay rabia en sus palabras, hay rabia, y he visto cómo también les ha hecho mal. Hemos hablado y yo le he dicho, usted tiene que perdonar. Es que no puedo perdonar. Es que porque ella está esperando quizás sentir perdonar a la persona, o que quizás la persona venga a pedirme perdón, pero el perdón, como dice acá, ¿cierto?, es una característica de un nacido de nuevo, es alguien que decidió decir, Señor, si tú me perdonaste tanto a mí, entonces yo también tengo que perdonar, más allá de que lo sienta, más allá de que vengan y me pidan perdón, porque a veces también tenemos que perdonar aún cuando no nos han pedido perdón. Yo recuerdo que hace unos años atrás alguien me ofendió muy fuerte, alguien que para mí en ese momento era muy importante me ofendió, y con algo muy, muy fuerte, hizo unas acusaciones muy fuertes en contra de mí. Y recuerdo que obviamente que me dolió, pero en el momento en que estaba recibiendo esa ofensa, yo me arrodillé y le dije, Señor, yo perdono a esta persona. Yo perdono todo lo que pueda estar diciendo, perdono esta ofensa. ¿Y sabe qué? Fue tan liberador para mí, fue de tanta... mi corazón se mantuvo sano. La persona, yo creo que pasó como un año, y después de un año más o menos me dijo, perdón. Y yo ya estaba libre. Porque si me hubiese quedado con esa molestia, quizás me hubiese enfermado, quizás mi corazón hubiese entrado a la amargura y tantas cosas. Pero antes que la persona me pidiera perdón, yo ya había perdonado, porque entendía que si me quedaba con eso, me iba a hacer daño yo. ¿Y cuántas personas quizás hoy día viven por allá, andan por allá, pero uno todavía está con la rabia, todavía está con la amargura, todavía está con ese rencor? Y la otra persona que quizás ofendió anda feliz de la vida. Entonces uno tiene que cuidar su corazón.
como se trató en un tema anterior. Es importante cuidar el corazón. ¿Y cómo se cuida el corazón? A través de llevar una vida perdonando. Amén. Y acá el Señor también, vamos a seguir en este tema, el Señor y nosotros mismos a veces decimos, ya perdoné, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a esta persona? Si ya perdoné. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor, mi hermana Verónica, ahí en la palabra que usted tiene, en Mateo? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Ya. Mateo 18. Ya. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amén. Bueno, acá podemos ver, ¿cierto? La pregunta que hacíamos antes de que mi hermana Verónica leyera la palabra era, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta cuándo? ¿Se ha escuchado usted diciendo, ya esta es la última vez? Esta es la última vez que te perdono, o esta es la última vez que haces esto. Quizás a veces estamos cansados de alguna situación. Quizás usted está cansado de que, no sé, que su esposo lo trate mal, o está cansado de que sus hijos sean de alguna manera, o está cansado que el jefe o la jefa siempre, no sé, lo culpe a usted, o esté detrás de usted ahí fastidiándole, o quizás está cansado de que, no sé, siempre alguien le pide algo y nunca se lo devuelve, quizás cuántas cosas. Pero, y a veces decimos, ya, nunca más, ya no, no quiero nada, o te mastico pero no te trago de lejito. Pero el Señor acá nos habla y nos dice, y este varón le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. El que pecare contra mí hasta 7, no, le dice, 70 veces 7, y no es que tenemos que sacar la cuenta y decir, ya, esa cantidad, sino que aquí se refiere a que siempre. Por eso este tema, una vida de perdones, siempre debemos perdonar, siempre. Y como decía mi hermana Cledy hace un momento, siempre nos van a pasar cosas. ¿Y sabe qué? Es porque el Señor quiere enseñarnos, y hay veces que justo es como que a ciertas personas siempre le pasan cosas, siempre le hacen algo, siempre, y usted y yo debemos preguntarnos, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Porque soy un pobrecito de mí? ¿O porque Dios quiere enseñarme algo a través de esto? ¿Por qué siempre quizás a mí me quedan debiendo?
o porque siempre a mí no sé, algo me afecta. Es porque Dios quiere desarrollar en mí esta virtud, esta característica que es el perdonar. Y que, como decía Clay, y que lo estuvimos conversando, viene totalmente relacionado con el amar, ¿cierto? Porque el que ama puede perdonar. Por eso la palabra dice que el que ama o el amor todo lo soporta, todo lo espera, ¿cierto? Lo bueno y lo malo. Pero es tan importante que nosotros tengamos esta actitud de siempre, siempre perdonar. De quizás me pasó una vez, pero después me pasó otra. Después me pasó, ¿y sabe qué? Yo he comprobado, porque a mí me acuerdo que habían cosas que, a veces me molestaban y me quedaba picada, me quedaba como, me pasó esto, y me quedaba molesta. Quizás no le decía a la persona, pero me quedaba molesta. Y me duraba días la molestia. ¿La ha pasado a usted? Yo creo que sí, ¿cierto? Que a veces nos ha durado días, o sea, no es como que me molesta en el momento nomás, me dura días, y empiezo, y yo me acuerdo que en mi mente, yo decía, pero yo le debería haber contestado esto, pero yo le debería haber dicho esto, y al otro día pensaba lo mismo, pero yo debería haberle dicho esto, pero yo debería haber contestado esto, pero es que no tenía la razón, pero es que aquí, pero es que acá, y me duraba días la molestia, días el enojo, y tuve que empezar a trabajar en esto. Tuve que empezar a trabajar en perdonar, en decir ya, Señor, y soltar como al tiro, porque se me reveló una palabra a mi corazón que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y a mí se me reveló de que no es que alguien yo tengo que guardar mi corazón. Yo tengo que decir qué quiero que entre a mi corazón y qué no quiero que entre. ¿Quiero que entre el rencor o quiero que entre el amor? ¿Qué quiero que entre? Entonces, ahí tuve que decidir y decir, Señor, quiero perdonar al tiro, soltar. ¿Me hicieron esto? Ya, soltar. ¿Y sabe qué? Ahora ya no me pasan cosas con esta persona, por ejemplo, que antes me molestaba y me duraba días, como le decía. Pero es porque hay que comenzar a liberar. ¿Y sabe qué? Dios me llevó incluso a mirar con otra cara, o sea, con otros ojos, a esta persona. A mirar de otra forma, a mirar con compasión, con misericordia, y aun cuando quizás me decía pesadeces, ya podía mirar, ya no miraba el mal que me estaba haciendo a mí, sino que ¿sabe lo que miraba? Que a esa persona algo le estaba pasando. Ya empecé a ver a mirar de otra persona, o sea, de otra forma a esa persona, a mirarla con compasión, a mirar y decir, ¿por qué reaccionar así? ¿Qué le estará pasando? Y a orar por esa persona que quizás me está haciendo mal. Y eso es desarrollar el amor, eso es que Dios desarrolla en nosotros el amor. Por eso me dice, siempre tienes que perdonar. ¿Y sabe qué? Cuando comenzamos a perdonar, los más enriquecidos somos nosotros. Y si no lo hacemos, mire aquí la palabra que leyó mi hermana, en donde dice los dos deudores, hay una parte en donde dice, ¿cierto? Vino uno y le pidió que le perdonara la deuda que tenía, y él lo perdonó, ¿cierto? Perdonó a esta persona que tenía una deuda, pero él al salir vio a otro que le debía a él, y él no tuvo este acto de misericordia, sino que él vino y le cobró. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el perdón del Señor? ¿Cuántas cosas Dios no nos ha perdonado a nosotros, y nosotros a veces por cosas tan pequeñas nos atamos, porque eso es cuando no perdonamos, nos atamos con otro y ponemos lazo entre esa persona y nosotros, y no soltamos. Cuando uno perdona, viene la libertad, ¿cierto? Hay una libertad. Y ahí mi hermana Clay después va a hablar de todos los beneficios que también tiene esta libertad que trae el Señor. Pero quiero recalcar esto, en donde dice, si el siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros delante de Dios diciéndole, Señor, perdóname esto? Y cuando nos levantamos de esa oración, nos vamos tan libres porque sabemos que el Señor nos perdona. Pero quizás pasa un día y me acuerdo que mi mamá me hizo tal cosa y me viene toda la rabia y no perdono. O me acuerdo o me pasa una situación y comienzo a acumular rencor en mi corazón, o no puedo perdonar y quizás murmuro porque esta persona me hizo tal cosa, y no suelto esa misericordia de la cual yo recibí cuando quizás estaba ahí doblando mis rodillas y diciéndole, Señor, perdóname porque te fallé. Y el Señor
no dudó en perdonarme, no dudó en extenderme, ¿cierto?, su gracia sobre mí. Pero ¿qué hice yo? Con otra persona voy y cerré mi corazón y no fui capaz de perdonar a esta persona. ¿Y sabe lo que pasa? Mire, ¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Eso Dios nos dice hoy día. Eso Dios le dice a usted que está ahí escuchando, me dice a mí. ¿No debes tener tú misericordia? Dice, como yo tuve misericordia de ti, ¿no debes vivir tú una vida de misericordia hacia los demás, como yo he tenido misericordia contigo? Y ahí póngale su nombre. Pero el Señor nos está diciendo, debemos, si nosotros hemos recibido de gracia la misericordia del Señor, también el Señor nos demanda que debemos extender la misericordia para aquel que nos hace daño. Porque ¿qué gano yo si amo a aquel que me trata bien y que nunca me falla? ¿Qué gano? ¿Qué gano? Nada. ¿Qué se desarrolla en mí si yo amo a aquel que siempre me está tratando bien, el que nunca me falla? Nada. Pero si yo me esfuerzo, le pido al Señor, clamo para que Él ponga este corazón compasivo, misericordioso, ¿quién gana? ¿Usted y yo? Y dice, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Cuando usted y yo no perdonamos, cuando usted y yo no llevamos una vida de perdón, ¿sabe lo que pasa? Vivimos en cárceles. Vivimos en cárceles, como dice acá. Dice, los entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Usted y yo, si no vivimos una vida de perdón, vivimos atados. Y es necesario, y a veces no sabemos por qué nos pasan cosas, no sabemos por qué estamos enfermos, no sabemos por qué quizás no hay una libertad en la economía, no hay una libertad, no disfrutamos, que ahí va a hablar mi hermana Cledi de eso, pero nos preguntamos, ¿y por qué será? ¿Cómo nos estamos? Examinémonos ahora, que la palabra, dejemos que la palabra nos examine. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Estoy siendo así como dice la palabra? ¿Estoy siendo una persona que he sido perdonada? Porque si usted y yo hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que nos salvó de la condenación y nos perdonó, si somos de eso, ¿también vivimos de esta manera? ¿Vivimos haciendo misericordia para otros? ¿Vivimos nosotros con un corazón perdonador? Que Dios nos examine, y es bueno que Dios nos muestre. Y es bueno aún si Dios nos dice, mira, no has perdonado, mira, te estás molestando, mira, es bueno que Dios nos muestre si estamos haciendo lo incorrecto, porque de esa manera el Señor nos va a poder cambiar. Es bueno que Dios nos confronte con esta palabra. Ahí Cledi también sé que tiene algo que decir con relación a la palabra. ¿Amén? Una cosa que hablábamos también es que a veces nosotros queremos que Dios nos cambie de las circunstancias. Bueno, con todo lo que Dios nos presenta en nuestra transformación, aquí también a veces queremos que esa persona deje de hacernos algo que nos cause daño, porque puede haber en circunstancias que no podemos escapar de las situaciones. A lo mejor va a venir una persona a hacernos daño un día y después perdonamos, después de nuevo, y es algo que a lo mejor se va a alargar por el tiempo. Y antes de pedirle al Señor que nos cambie esta situación o que ya esa persona cambie, es decirle a Dios que transforme nuestro corazón y que podamos perdonar y podamos soltar perdón y que nosotros podamos tener ese corazón perdonador que pueda soltar y que pueda ser libre de toda la maldad que está en nosotros. Porque si no podemos perdonar es porque estamos llenos de maldad. Una vez me pasó que estaba también con una hermana que me decía cosas pesadas y yo tenía que estar siempre con ella. Y ya no la soportaba. Y llegó un tiempo en que llegué a orar al Señor y decía, ya no la soporto, ya no la aguanto. Y Dios me reveló en ese momento mi maldad y me dijo, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y yo busqué qué significaba aborrecer y sinónimo era no soportar. Y yo dije, no, es mi maldad, me empecé a arrepentir, le dije, Señor, perdóname, límpiame, porque yo soy la mala la que está ahí, no soltando perdón y no soportando, y tú tratarás con la otra persona, pero necesito que me limpies a mí, que me perdones a mí.
y que me hagas mirarla a ella como tú la miras, con compasión, con misericordia y con perdón. Y empecé a orar porque no fue algo al tiro que yo pudiera perdonar o soltar, sino que empecé a orar y a buscar ahí, disponiendo mi corazón para que Dios fuera transformando y fuera limpiándome. Y llegó un día en que me di cuenta que eso ya no estaba. Ella, igual que siempre, me dijo cosas pesadas, pero mi corazón no se dolió, no se sintió, sino que sintió amor por ella, compasión por ella, y vi cómo Dios hizo la obra. Pero también a veces nos falta eso, nos falta disponernos a buscar del Señor para ser transformados y hacer como dice su palabra, de soltar perdón, de que de mi corazón salga esta maldad que me lleva finalmente a apartarme de Dios, porque si yo no estoy perdonando, no estoy soportando a mi hermano, Dios se aleja de mí, su presencia no fluye, porque estoy lleno de maldad, como decía la palabra, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Las tinieblas están en nosotros, nuestra maldad la que está ahí presente, lo que no deja que Dios fluya a través de nuestra vida. Entonces, si hay algo en nosotros, rencor, y a lo mejor de todos los días, y tenemos que estar soportando cosas todos los días, bueno, todos los días tenemos que estar ahí buscando al Señor para que nos ayude a perdonar y a soltar. Y esto con el tiempo se va a ir haciendo más fácil, porque ya Dios va a ir haciendo esa obra, nos va a ir sacando esa maldad, y vamos a ir viendo el poder de Dios a través de esto que va a ir haciendo, de limpiándonos, de sacar nuestra maldad. Pero si vemos que está eso, primero tenemos que disponernos a buscar de Dios, de que Él saque esto, y en esa disposición de querer agradarle, Él va a ir haciendo la obra y va a ir limpiándonos y nos va a dar esa victoria y esa libertad, porque como hablaba María José, estamos en cárceles. Es un montón de cosas que pasan en nuestros corazones cuando no perdonamos. Nos duele o nos enojamos, nos molestamos, e incluso se nos va el gozo, porque siempre estamos enojados y se nos va el gozo, y nuestra relación con Dios no es lo mismo. Entonces cuando perdonamos, viene ese gozo del Señor, y también viene ese amor por los demás. También me pasó con otra persona que me debía algo, y el Señor un día me dijo que se lo perdonara. Yo dije, pero no, pero ¿cómo? Y era mucho, y ¿cómo le iba a perdonar? Y no podía. Después de no me decía el Señor, tienes que perdonar, y yo, no, pero ¿cómo? Y en oración me dispuse a querer perdonarnos. Y en ese momento yo no sentía el querer perdonar, pero me dispuse el corazón a querer obedecer la palabra que dice que lo perdone, que suelte, y empecé a orar nuevamente para que Dios ahí sacara esa maldad que estaba en mí. Y un día pasó que me lo encontré en la calle, y sentía un amor tan grande por él que empecé a orar, a decirle, Señor, no lo tenga en cuenta nada, por favor, perdónele, no le tome en cuenta lo que me debe, sino que bendícelo. Y sentí un amor que solamente venía del Señor, porque no podría venir de mi humanidad, sino que era la obra de Dios a través de buscarle en oración para soltar este perdón. Pero primero tuve que disponerme a obedecer, a hacer la palabra y querer agradarle. Entonces vino también esa libertad, porque otras veces me acordaba de esa persona y sentía rabia, molestia, y estaba mucho rato así. Entonces no sentía ese gozo, se me iba el gozo, se me iba la paz, todo. Pero cuando ya perdoné, solté, pude nuevamente disfrutar de las bendiciones del Señor, de la paz, de estar bien en su presencia, y esto es necesario de todos los días, porque estoy segura de que todos los días nos pasan cosas, todos los días estamos con alguien que nos puede decir una palabra que nos daña, andamos en el trabajo, o estamos con los hermanos en la iglesia, pero el Señor hace la obra, así que tenemos que de todos los días, diariamente, decirle al Señor, Dios, ayúdame a perdonar, límpiame de mi maldad, para que podamos agradarle a Él todos los días. Y quería pedirle a mi hermana Verónica si puede leer una palabra que está en Lamentaciones. Ya. Antes quería comentar sobre lo que estábamos conversando, que al final la persona que más gana al perdonar es uno mismo, porque
porque al hacerlo uno está cuidando el propio corazón de uno, porque cuando uno no perdona, el corazón algo va pasando ahí, se va llenando de cosas que no nos conviene, y es mejor soltar eso, porque nosotros tenemos el mejor ejemplo de Jesús cuando estaba en la cruz, de todas esas personas que le hicieron daño físico, psicológico, y él lo único que dijo fue: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, siempre yo me pregunto, cuando suceden cosas de que hay que perdonar, ¿quién es uno para no perdonar a alguien que nos hace daño? Si el mayor daño que alguien le pudo hacer a alguien fuera a Jesús cuando estuvo en esa cruz, cuando él murió injustamente, cuando le dieron todos esos azotes y todo era sin ningún motivo, no tenían ningún motivo para hacerlo. Y sin embargo él lo recibió y lo perdonó al tiro. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar? Para no perdonar por lo que sea. Hay cosas más fáciles, ciertamente, de perdonar, y hay otras cosas más difíciles, porque no podemos decir que todo es fácil de perdonar. Pero yo pienso que cuando algo es difícil, uno tiene que pedirle ayuda a Dios y que Él ponga en nosotros esas ganas, ese deseo, ese poder hacerlo. Porque muchas veces hay cosas que son muy grandes y que cuesta mucho perdonar, son muy grandes, dolores muy grandes, pero cuando uno se entrega a Dios y dispone el perdonar, al final Él es el que lo va haciendo en nuestro corazón, y Él va sanando. Y al final nosotros somos sanas y soltamos a la persona, porque realmente pienso que nosotros no somos nadie para no perdonar. Y eso quería comentar. Y ahora voy a ir a la palabra que está en Lamentaciones 3, 22, 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Justamente lo que estaba hablando mi hermana Vero, ¿cierto? Es de esto. Es de que si nosotros alcanzamos misericordia, ¿cierto? Que la misericordia es que Dios no nos pagó conforme a nuestra maldad. Porque, como decía mi hermana Vero, Jesucristo, nuestro mayor ejemplo de perdón, Él recibió todo el oprobio, dice que fue enmudecido, fue quebrantado, ¿cierto? En todo sentido, pero Él no había hecho nada malo. Él no se merecía ninguna traición, él no se merecía que nadie le hiciera algo malo, porque Él no había hecho nada malo, Él era santo. Entonces, y aún siendo santo, Él recibió todo el desprecio, ¿cierto? Dice que fue llevado como cordero al matadero, pero Él no abrió su boca, fue enmudecido. Y nosotros, que hemos hecho todo lo malo, ¿cierto? Que nosotros sí nos merecemos todas las cosas malas que nos pasan, porque nos merecemos lo malo. Nos merecemos quizás muchas veces que nos traicionen, nos merecemos que nos hagan mal, nos merecemos que nos quedan debiendo, nos merecemos todo lo malo. Pero hemos alcanzado misericordia, ¿cierto? Y el Señor no ha permitido que se nos pague conforme a nuestra maldad, sino que Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Y por eso dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque sí nos merecíamos que todo lo malo que todos nos hacen, sí lo merecíamos. Sí lo merecíamos. Y a veces nos molestamos, o sea, no a veces, nos molestamos cuando nos hacen algo, pero en realidad nos merecemos todo lo malo. Pero dice acá que solo por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias, y que nuevas son cada mañana. O sea, qué hermoso saber que cada día hay una porción de misericordia. O sea, cada día el Señor está ahí para perdonarnos nuestras faltas, todos los días, porque las misericordias, eso, ¿cierto? Es como que Él no nos paga conforme a nuestra maldad. Nosotros nos merecemos lo malo, pero Él tiene misericordia de nosotros. Así como cuando alguien nos hace algo malo, pero yo, como decíamos en la primera palabra que leímos, ¿cierto? Vestidos de misericordia.
¿Qué es la misericordia? Es hacerle bien al que se merece lo malo. Nosotros dice que solo por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque si no fuera por la misericordia, nuestra maldad ya nos tendría consumido en el fuego, ¿cierto? Pero el Señor ha extendido y dice que cada mañana, o sea, imagínense, usted se despierta, ¡pum!, hay una porción de misericordia para usted. Y la palabra también me dice en otra parte que yo tengo que dar de gracia lo que de gracia recibo. Entonces, si yo cada mañana, cada día, tengo una porción de su misericordia, o sea, cada día el Señor no me paga conforme a mi maldad, sino que extiende su misericordia sobre mí, cada día, ¿cómo yo voy a cerrar esa ventana que está abierta para mí de los cielos? Porque ¿sabe lo que pasa cuando yo no perdono? Tampoco Dios me puede perdonar. Hasta todo el mundo lo sabe, no solamente nosotros los cristianos, porque todos lo rezan. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y a veces, y si nosotros no perdonamos, entonces nuestras ofensas tampoco son perdonadas. Nuestra maldad tampoco. Yo no quiero que despertar mañana y que el Señor me diga, no te puedo entregar la misericordia porque de este día porque tú no has perdonado. Y eso pasa cuando yo no perdono. El cielo se cierra para mí y no está esa constante misericordia sobre mi vida porque yo misma he cerrado el cielo y yo misma he dicho no. Yo como que bloqueo ahí el paso de la misericordia que el Señor quiere derramar sobre mí cada día. Por eso es tan importante llevar una vida de perdón, porque si yo no perdono, mis pecados tampoco van a ser perdonados. Y por eso, y acá dice claramente que solo por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. O sea, no es porque usted ahora hoy lleva una vida y yo llevo una vida hoy que no me equivoco nunca, porque cada día fallo. Dice que el que no peca, el que dice que no peca es mentiroso. O sea, todos fallamos, todos los días, con el pensamiento, quizás con las palabras, con los hechos, que el Señor cada día nos ayude, ¿cierto?, a no hacerlo. Pero todos los días vamos a necesitar de esta porción, todos los días. Por eso me gusta esta palabra, porque me refriega aquí un poco el Señor, pero con su amor hermoso, de que, oye, solamente por mi misericordia tú no has sido consumida, y cada mañana son nuevas, entonces tú también tienes que cada mañana tener esa misericordia. Por eso también dice la palabra, en otra parte dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejemos que terminemos, quizás que venga la oscuridad sobre nuestra vida y que no podamos perdonar, y que en vez de que en la mañana nos despertemos con la misericordia, o nuestro día sea oscuro y no podamos ver esa misericordia que está para nosotros. Entonces, por eso Dios nos demanda y nos entrega este tema tan hermoso que es una vida de perdón. Es día a día, es día a día. Yo, la María José, yo necesito, y yo sé que mis hermanas que están acá también necesitamos que el Señor renueve su misericordia sobre nosotros cada día. Yo necesito que cada día la misericordia de Dios esté conmigo. Cada día. Necesito de sus misericordias nuevas cada mañana. Como dice acá la palabra. Entonces, y sé que yo puedo cortar esto. Sé que yo puedo cerrar el cielo para mí. Yo quiero que el cielo esté abierto para mi vida y quiero que Dios me ayude, como decía mi hermana Clay, y también si hay algo que me cuesta, meterme con Dios hasta que eso sea quebrado, hasta que porque ¿sabe por qué no perdonamos? Porque somos orgullosos. Por eso no perdonamos, porque la falta de perdón tiene que ver con el orgullo. Porque ¿por qué me tienen que hacer esto a mí? Pero cuando entiendo esta palabra que estamos leyendo, que solo por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, puedo decir, o sea, cuando yo me puedo ver de que me merezco todo lo malo, viene una gracia especial sobre mí. El Señor me cubre, pero cuando yo me molesto porque me hacen algo, ¿por qué me lo tienen que hacer a mí? ¿Por qué me tratan mal a mí? A mí, ¿por qué me tratan así a mí? ¿Por qué hacen esto conmigo? Es por puro orgullo que no puedo perdonar. Pero cuando entiendo que me merezco todo lo malo y que solo por la misericordia de Dios no he sido consumida, digo, bueno, si me lo merezco. Bueno, si esto me lo merezco. Me merezco lo malo. Pero ¿qué pasa ahí? Viene la gracia, viene la misericordia del Señor sobre mí y me cubre, ¿cierto? Entonces, por eso, como decía mi hermana Clary,
tenemos que tirarnos con Dios y que el Señor quebrante nuestra maldad, nuestro orgullo, que no nos deja perdonar, que no nos deja liberar, porque nos creemos algo, porque creemos que nosotros no nos tienen por qué pasar ciertas cosas, porque a nosotros no nos tienen por qué tratar de cierta manera. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé humildad, ¿cierto? Para que podamos, como decía al principio cuando leímos, vestidos también de la humildad, porque la humildad también nos va a llevar a decir, perdono esto que me hiciste. No importa, me lo merezco. Pero que el Señor nos ayude, a vivir esta vida como Él quiere, ¿cierto? Una vida de perdón, porque necesitamos, y que esto lo entendamos claramente, que necesitamos de las misericordias del Señor que se renuevan sobre nosotros cada mañana. Por lo tanto, no puedo dejar que mi enojo me aparte de estas misericordias, que no puedo dejar que mi corazón se cierre para que no siga fluyendo, ¿cierto? Este río de misericordia que viene sobre mi vida, esta libertad. Amén. No sé si alguna de mis hermanas quiera decir algo también. Sí, pensaba en la vida de Pablo, que él, al igual que Cristo, padeció mucho a causa del Evangelio, y le hicieron muchas cosas, pero él decía, él daba la primera palabra de vestido como escogidos de Dios, perdonándonos lo uno a lo otro, y él, a pesar de que estaba en cárceles, de que era azotado, de que padecía muchas cosas, él podía seguir entregando palabra de vida, diciendo que nos gozáramos todos los días, en todas circunstancias, en todo tiempo, y porque él tenía un corazón que no guardaba rencor, sino que un corazón sano, unido al Señor. Y así también nosotros tenemos que tener un corazón unido al Señor y sano, que en el momento podamos perdonar, para que podamos disfrutar de estas misericordias, como decía la palabra, que se renuevan todos los días, y podamos estar gozosos siempre, no llenos de esta maldad, sino que podamos tener ese corazón limpio y sano, y entregar esa misericordia para que nosotros también obtengamos misericordia del Señor. Así que Dios nos pide que tengamos este corazón sano y limpio, que perdone en el instante, que lleguemos a esa instancia en que no tengamos que pedirle al Señor de rodillas que podamos perdonar, sino que salga perdón inmediatamente, que podamos llegar a eso, y comencemos ya disponiendo nuestro corazón, si nos cuesta, ahí orar a Dios, pedirle, Señor, ayúdame, y cada día va a ser más fácil ir perdonando, porque va a ir siendo nuestro corazón transformado. Pero dispongámonos a obedecer la palabra, y ya después Dios va a hacer su obra y vamos a poder perdonar en el momento, porque todos queremos esa santidad del Señor, ese corazón puro, limpio, y queremos ser como Cristo. Yo creo que todos los que hemos leído su palabra, le hemos conocido, queremos ser como Él, y que toda nuestra maldad que nos aparta de Él, que sea sacada. Y lo primero, dispongámonos a estar todos los días perdonando, y para que Dios vaya haciendo su obra. Así que el Señor nos ayude a primero comenzar, y que veremos su obra terminada, con las promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, nos estamos acá ya despidiendo, agradeciendo al Señor por su palabra, agradeciendo porque hemos podido ser ministradas con ella. El Señor, yo sé que a las primeras que nos ha hablado con este tema es a nosotras, que hemos recibido esta palabra, y que esperamos que el Señor pueda ayudarnos a que tengan fruto, ¿cierto? Que tengan fruto en nuestra vida. Amén. Así que nos despedimos por mi parte. Mi hermana Verónica también ahí se despide. Chao, hermanas. Chao, hermanos. Chao, hermanos. Que Dios les bendiga, y ahí mi hermana Cledi va a estar orando para terminar este tiempo hermoso. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos guía, que nos redarguye. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos revela esta palabra, que nos revela todas las cosas. Y en este día, Señor, te pedimos que tú vengas a hacer esa obra en nosotras, que podamos ser revestidas, Señor, de esa nueva criatura,
y podamos ser, Señor, como hijos escogidos tuyos. Te pido, Señor, que estés revelando esta palabra, estés limpiándonos de nuestra maldad, sacando todas nuestras tinieblas y estés disponiendo nuestros corazones a obedecerte, a disponernos, Señor, a perdonar el agravio, a perdonar al que nos ultraja, al que nos hace daño, y podamos, Señor, poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, en cada momento en que tengamos que perdonar y podamos ver tu libertad, Señor, a través de esta transformación, Señor. Gracias te damos por todas estas palabras. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, estar dispuestos en todo tiempo a obedecerte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.